Buenos días, hermanos. Gusto estar con ustedes. Abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Continuamos con nuestra secuencia, nuestro estudio de Colosenses. Hoy es nuestra lección número 7. Y les voy a pedir que dejemos ahí un separador, porque vamos a regresar el día de hoy en varias ocasiones a nuestro pasaje. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos, mis hermanos. Gracias, bendito Dios y Padre, por el privilegio que tenemos hoy de reunirnos como iglesia para aprender las riquezas de tu ley. Gracias por el privilegio que nos das de venir y compartir tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, confróntanos, Señor, a lo que tengamos que corregir para que podamos reflejar que somos un discípulo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. El famoso presentador de televisión y entre comillas pastor Dante Gebel dijo en una entrevista: yo no uso la Biblia como referencia para todo porque eso sería adorar la Biblia. Con esa declaración no quiero imaginar la salud espiritual de su iglesia, ¿sí? O bien en una sesión de consejería no me quiero imaginar qué es lo que les dirá. O peor aún, ¿cómo está su vida? ¿No? Así como él, hay muchas iglesias, ¿no?, que hacen a un lado la palabra de Dios, ¿sí? Existen muchas iglesias que se encuentran en la misma situación de bancarrota espiritual, mis hermanos. Y aquí vemos que la Biblia nos dice lo contrario en el pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Antes de ingresar a nuestro estudio, nuestro tema de estudio, recordemos cuál es el propósito de la carta a los Colosenses, ¿sí? Recordemos que es Cristo superior a todo, o nuestra suficiencia en Cristo, como lo hemos visto en estas últimas semanas. Recordemos, a manera de introducción, algunos de los temas que ataca el autor, o que enfrentaba la iglesia de Colosas, como era el paganismo, ya que adoraban a dioses romanos, lo vemos en Colosenses 2:18. También ataca el gnosticismo, que el gnosticismo, recordemos que era una enseñanza que decía que solo tenían revelación algunos o que eran salvos, algunas personas que tenían un conocimiento especial, que eran tocados, ¿no? Y también Pablo lo ataca en Colosenses 2:18. Otra falsa enseñanza que ataca es el ascetismo. El ascetismo, ¿qué es? Es aquello que nos dice que Dios es bueno, pero la materia es mala, ¿sí? Y debes de alejarte de muchas cosas, como por ejemplo el comer. Las personas que seguían el ascetismo o los ascetas, nos dice el historiador Flavio Josefo, que tenían una dieta basada en vegetarianismo y eran más religiosos y extremistas aún que los propios fariseos. Esto lo ataca en el capítulo 2 de los versículos 20 al 23. También ellos negaban la deidad de Cristo, ¿sí? Y agregaban legalismo a la vida cristiana, ¿no? O estaban atacando la iglesia con legalismo, ya que se apegaban a las leyes judías y querían apegarse a la circuncisión. ¿Sí? Esto lo vemos en Colosenses 2, de los versículos 11 hasta el capítulo 3, versículo 11. También otra falsa enseñanza que vimos es que adoraban a los ángeles, en el capítulo 2, versículo 18 lo vimos. Y todas estas falsas enseñanzas y ritualismos decían: Cristo no es suficiente,
Pero Pablo nos dice en el corazón de la carta, en Colosenses 1, 16 al 17, que tenemos nuestra suficiencia en Cristo, que Cristo es todo para nosotros, ¿sí? Vamos a dejar un separador aquí. Ahora, una situación similar es la que estamos enfrentando el día de hoy como iglesia. La iglesia está enfrentando herejías, está enfrentando falsos maestros, igual que en la iglesia de Colosas. Herejías que niegan la deidad de Cristo, ritualismos sin realidad en su vida. Tratan de hacer a un lado la Biblia o bien tratan de complementarla enseñando o agregando nuevas cosas a la vida cristiana, ¿sí? Pero para ello, cuando Pablo escribió la carta, Pablo oró para que ellos fueran maduros en la fe y crecieran en el conocimiento del Señor. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 1 en el versículo 9. Aunque Pablo no conocía a los colosenses, recordemos que él no fundó esta iglesia, vemos el anhelo de Pablo en Colosenses 1:9 y dice así: por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo quería que se llenaran de la sabiduría de este libro, no del mundo, ¿sí? Sabía que ellos eran hijos de Dios y anhelaba que tuvieran un crecimiento espiritual, aunque no los conociera, mis hermanos. Pablo en su carta se enfoca en exaltar la obra de Cristo, su deidad, y que Él es sobre todo, y que solo siendo llenos del conocimiento de Cristo podemos enfrentar las falsas enseñanzas que están en el mundo, como aquellas que quieren introducirse encubiertamente a la iglesia. Este es el antídoto que Pablo presenta en su carta: ser llenos del conocimiento de Cristo, ¿sí? El título de este sermón es 5 marcas de un discípulo de Cristo. Primero vamos a ver que el verdadero discípulo vive saturado del Evangelio, en el versículo 16, la primera parte. Después veremos que el verdadero discípulo enseña y exhorta a otros con el Evangelio. Después aprenderemos que adora al Dios verdadero con inteligencia en la parte C de nuestro versículo. En nuestro versículo 17, la primera parte, veremos que el verdadero discípulo en su carácter y conducta reflejan el Evangelio. Y por último veremos que el verdadero discípulo vive agradecido por el Evangelio en la parte B del capítulo 17. Entonces, nuestro primer punto de estudio dice que el verdadero discípulo vive saturado del Evangelio. En el versículo 16, la parte A, y dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Aquí nos muestra que la palabra de Cristo tiene autoridad y está por encima de todo. Y esto es lo único que debe morar en el creyente, no de huecas enseñanzas o filosofías vanas, para poder hacer frente a todo lo falso. Debes estar saturado de la palabra. Este título, la palabra de Cristo, solamente se presenta en Colosenses, pero también tiene otro nombre en 2 de Timoteo 3:15. Les pido que me acompañen ahí. Y dice así. Ay, perdón. Colosenses, Timoteo. Dice así, todos lo conocemos, muchos lo sabemos hasta de memoria. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos aquí que es el mismo objetivo que Pablo, la misma meta a la cual apunta Pablo en Colosenses 3:18, y se le da el nombre de escritura, ¿sí? Ahora, ya que vimos que la escritura, bueno, tiene otro nombre también, desde aquí dice la escritura o la palabra de Cristo, nos dice en Colosenses, regresando a nuestro pasaje central, dice que mora en abundancia. Esto de morar en abundancia significa que esté rebosando, mis hermanos, que tengamos una riqueza y que esté acompañada en todo lo que hagamos. Toda nuestra vida tiene que estar llena de su palabra. Nuestras conversaciones, lo que hacemos, lo que pensamos,
va a reflejar una conducta alineada a su palabra, ¿sí? Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿de qué cosas hablas con tus amigos? ¿Con tus amigos, con tus vecinos? ¿Tu mente está saturada con la palabra de Dios? Ahora, tienes la palabra, pero mora en abundancia en tu vida, mi hermano. O más aún, nos está dando una instrucción, dice, mora en abundancia. ¿Estás saturando tu vida con la palabra del Señor? ¿Se le estás enseñando a tus hijos en casa? Esto no es solo un mandato del Nuevo Testamento. Desde el Nuevo Testamento Dios daba instrucción para que los padres hicieran lo mismo. Esto lo vemos desde Deuteronomio capítulo 6, en el pasaje que se conoce como la Shema o el Shema que significa el prestar, el oír atención. Y es una tarea de los padres que tenían que hacer. Antes de leerlo, para que los padres pudieran cumplir con esta tarea de enseñar a los hijos, ellos tenían que estar saturados. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 4 al 9. ¿Listos? Dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Veamos nuevamente el pasaje, pero ahora revisemos los verbos. Primero nos dice amarás, ¿no? O sea, no puedes conocer algo que no amas. Es el primer versículo, dice amarás. Y después dice te mando, dice repetirás, hablando, andando, dice al acostarte, cuando te levantes, dice las atarás y las escribirás. O sea, aquí vemos que desde el Antiguo Testamento los padres de familia tenían que estar saturados de la palabra de Dios para poder transmitirla a sus hijos, ¿sí? En todo momento. Después sucedió lo mismo con Josué, antes de emprender una tarea que era la conquista de Canaán, ¿sí? Muchos también conocemos este pasaje que es Josué 1:8, ¿sí? Y a muchos hasta no lo sabemos de memoria. Acompáñenme al pasaje, por favor, mis hermanos. Josué 1:8. Nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí vemos que el mandato es el mismo, debe de morar en abundancia la palabra del Señor entre los tuyos. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le dice que tiene que meditar en él, andar en él para que le vaya bien, ¿no? O sea, vemos el mandato que le dio. Y el mismo mandato se repite más adelante con los que iban a ser reyes dentro del pueblo de Israel. Recordemos sus tareas, no solamente era gobernar, sino tenían una tarea primordial. Vamos a verlo, acompáñenme ahora a Deuteronomio 17, capítulo 17 de los versículos 18 al 20. Y nos dice así. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Sabemos que la enseñanza sigue siendo la misma, no importa que seas padre de familia, no importa que seas rey, o sea, vimos que la enseñanza
aplica de que tenemos que estar saturados de la palabra. Vemos en el Antiguo Testamento esta era la enseñanza. También vamos ahora en el Salmo 119, que es el capítulo más largo y es el poema más largo de la Biblia, ¿no? El Salmo 119 nos habla de los mandatos de Dios. Este pasaje pueden estudiarlo, pueden leerlo y pueden ver la infinidad de nombres que tiene aquí la palabra de Dios. La ley, dice tus mandamientos, tus preceptos, el temor de Jehová, dichos de mi boca. O sea, tiene muchos nombres, pero vemos cuál es el objetivo de que le estemos estudiando. Salmo 119, de los versículos 9 al 11. Dice así, nos inicia con una pregunta retórica. ¿Y qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que el autor contesta de manera inmediata, o una vez que hace la pregunta. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora se dirige a los jóvenes, dice, con guardar tu palabra. Y vemos el anhelo del autor, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces ya vimos que desde el Antiguo Testamento vemos la importancia de estar saturados de la palabra de Dios para que puedas honrar a Dios en tu vida y para que esto traiga bendición a tu vida. Esto se va a reflejar cuando la palabra está saturada, tu vida está saturada de la palabra, se va a reflejar en una vida de obediencia. Como les decía, estos pasajes nos muestran que no importa que seas padre, que seas joven, que seas adolescente, ¿sí? Estos pasajes nos muestran que debes de estar saturado de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, ¿sí? Nuestro Señor nos dio el mismo mandamiento en Juan 14, versículo 15, que también muchos nos sabemos de memoria. Y dice, es una condicional, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una condicional. ¿Amas al Señor, mi hermano? Guarda sus mandamientos, ¿sí? Pero ¿qué significa esto de guardar? No es nada más de conocer la historia, ¿no? Solo conociéndolos deben de estar en abundancia en tu vida y tu vida va a reflejar una vida rebosante de estar llena de saturado de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, el guardar o conocer su palabra no significa que conozcamos todas las historias de la Biblia y se las enseñamos nada más a nuestros hijos. Esto va más allá, mis hermanos. Esto implica conocer al Dios de la Biblia, admirar su grandeza, sus atributos, y quiero poner algunos ejemplos de ello. Todos conocemos la historia de David y Goliat, ¿no? Y muchas veces cuando con nuestros pequeños, ¿qué es lo que hacemos? Le enseñamos la historia de David y Goliat. ¿Y quién es el héroe de la historia? David, que mató a un gigante, ¿no? Aquí vemos, les enseñamos que David era un pequeñito y hasta hay un canto que dice, y mató a un gigante, ¿no? Pero no les enseñamos allí los atributos de Dios, ¿no? Que David vivía para su gloria de Dios, ¿sí? ¿Recuerdan cómo decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Él cuando escuchó que un gigante estaba blasfemando contra el ejército de Dios, dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a levantar el nombre contra las huestes de Dios, ¿no? O sea, imagínense, él estaba confiando en Dios, ¿no? Y por eso Dios lo dio, su confianza estaba en Dios, ¿sí? Él entendía que toda la gloria es de Dios, o sea, sabía que ese gigante podía ser destruido y que iba a ser destruido y que la gloria era de Dios, no era por sus habilidades físicas, por su intelecto, por su sabiduría, sino sabía que era de Dios, ¿sí? Sabía que Dios se glorificaba a sí mismo, que Dios iba a honrar su santo nombre y que Dios iba a ayudar a un humilde para hacerlo, ¿no? Él lo sabía, aplastando al altivo, como fue el ejemplo. Entonces, por ejemplo, con nuestros hijos o en la escuela dominical podemos enseñar eso a los pequeños, ¿sí? Tenemos un Dios tan grande que Él no ve tus características físicas, Él no ve tu inteligencia, tu capacidad económica, sino Él quiere que tengas un corazón conforme a Él, como David lo tenía, dice, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Veamos otro ejemplo, con Jonás, ¿no? Jonás y el gran pez. Muchas veces les enseñamos a los pequeños, Jonás se lo comió un gran pez
Y ya los niños se saben esa historia hasta ahí. Pero no les enseñamos más todavía. A ver, vamos a ver. No les enseñamos, a lo mejor les enseñamos que el personaje principal fue Jonás, pero no les enseñamos que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque le dio una instrucción a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de ir a anunciar el evangelio, fue en sentido contrario. ¿Sí? Fue y desobedeció. Se subió a una barca en sentido contrario hacia Nínive. ¿Sí? Y aquí también no les enseñamos a los pequeños muchas veces que Dios tuvo misericordia de ese pueblo que no era israelita, era un pueblo gentil. Y Dios les perdonó la vida. Dios le perdonó la vida y pudieron ver la grandeza y que era el único Dios. Los marineros aquí lo pudieron ver. Vieron su gracia y su poder y lo vieron como el único Dios. ¿Sí? Después de esto, vemos su gracia y su amor con un pueblo gentil, como les decía, con los ninivitas, donde el Señor les concedió el arrepentimiento a todos, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de buscar cuando transmitimos las enseñanzas a nuestros pequeños. No solamente, siempre debemos de buscar el atributo de Dios que se muestra, su poder, su amor, su misericordia, como aquí en este libro de Jonás les decía, nos enfocamos muchas veces nada más en Jonás se lo comió un pez y hasta ahí, pero no vemos que Dios es un Dios misericordioso, que tiene misericordia del que Él quiere. Le dio misericordia, tuvo misericordia con Jonás a pesar de desobedecerlo y aún así lo utilizó para ir a predicar a un pueblo gentil. Tuvo misericordia con los marineros. Tuvo misericordia con toda una nación que dice que eran 600,000 personas en el libro de Jonás, ¿no? Entonces, debemos de buscar, meditar y aprender cada historia de la Biblia, en cada historia de la Biblia, el atributo de Dios que se muestra, y eso es lo que debemos de enseñar a nuestros pequeños, y también para nosotros, ¿no? Debemos de dejar que la palabra more en abundancia. Esto es estar lleno del Espíritu Santo, es ser controlado por el Espíritu Santo, y las verdades de este libro, hermanos, deben de estar impregnadas a nosotros en cada área de nuestra vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hasta ahora hemos visto que el verdadero creyente vive saturado del Evangelio en el versículo 16, la parte A. Ahora veamos la segunda parte de nuestro estudio que dice que el verdadero creyente enseña y exhorta a otros con el Evangelio. En el versículo B y nos dice así: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces ya vimos primero que el creyente está saturado de la palabra del Señor, ¿sí? Ahora dice que esto le permite enseñar y exhortar a otros. Un verdadero creyente solo puede enseñar aquello que ha aprendido. La Biblia nos instruye y cuando la estudiamos, la meditamos y la aplicamos a nuestra vida, podemos compartir sus verdades con otros. En este versículo se nos llama a exhortar. La palabra exhortar en el griego es parakaleo, y esto quiere decir consolar, alentar, animar, ¿no? Esto nos debe de llevar a animar a otros hermanos, ¿sí? Pablo lo vuelve a repetir en su segunda carta a los Corintios, acompáñenme por favor ahí, segunda de Corintios 1, de los versículos 3 al 4. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados. Como hijo de Dios, ¿vives en obediencia a Él, mi hermano? ¿Sí? Las aflicciones te van a llevar a impedir que tengas orgullo en tu alma. ¿Recuerdan la vida de Job, mis hermanos? Él recordaba, bueno, que Dios estaba al control, ¿sí? Esto te debe llevar a pensar que Dios te va a meter al horno de fuego para quitar las impurezas y seas transformado a su imagen. La Biblia, como libro de consolación, tiene una cualidad única que el mundo no te enseña, ¿sí? La Biblia no oculta nuestros sufrimientos, sino que los expone en toda su diversidad y profundidad y nos enseña a hallar consuelo en medio del dolor tangible
y nos brinda luz en las tinieblas más profundas. Estas tinieblas te deben llevar a que tu comunión con el Señor se profundice y esto te debe de llevar a animar a otros. Aquí nos dice que Dios Padre es el Dios de toda consolación, no de alguna consolación. Toda la consolación se encuentra en el Señor y en su palabra, ¿sí? Es el único que te puede sostener en la aflicción y en tribulación por medio de su palabra y de otros hermanos. Esto echa en tierra la falsa enseñanza del Evangelio de la prosperidad, donde dice que el cristiano no debe sufrir. ¿Sí, mis hermanos? Él es el único que te puede sostener. Las aflicciones te deben de llevar a poner la mira en las cosas de arriba, no en tu sufrimiento. Lo vimos esto hace 4 semanas en Colosenses 3, 1 y 2. Vamos a leerlo. Y dice así, también tiene un condicional al inicio del pasaje. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pon la mira, mi hermano, en las cosas de arriba, no en tus sufrimientos, no en lo que te está pasando. Tú puedes consolar a otros, aún a aquellos que el Señor ha utilizado en su ministerio por varios años, por muchos años. Cito al famoso predicador Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores como se le conocía, en su libro Cartas desde el sufrimiento. Cuando él se encontraba en cama, él estaba en cama por varias enfermedades, tenía insuficiencia renal, ya no se podía levantar, tenía problemas de gota, y él escribió una carta a su iglesia donde ya llevaba varios meses sin poder ir a predicar, que era su mayor anhelo. Y cito y dice así en la carta, queridos hermanos, sea alabado el nombre del Señor por dar primero y por oír después las amorosas oraciones de su pueblo. Mi vida es prolongada por estas oraciones. Me siento grandemente humillado y muy agradecido al ser objeto de un amor tan grande y de un impulso maravilloso de oración. No tengo fuerzas para decir nada más. Sea glorificado el nombre del Señor. Dice, no puedo escribir mucho, pero tampoco puedo impedir que mi corazón y mi pluma expresen esto. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Fin de la cita. Qué tremendo, mis hermanos, ¿no? Una persona que predicaba a más de 5,000 personas 2 veces al día los domingos y 3 veces entre semana, era consolado y animado por sus ovejas. ¿Esto a qué les lleva? A que todos podemos consolar y animar a otros hermanos en Cristo. A esto nos lleva. Y él era conocido como el príncipe de los predicadores. O sea, siempre el Señor puede utilizar tu vida para edificar y animar a otros hermanos a esforzarse y a que cumplan su ministerio, como fue en este caso con Charles Spurgeon. Como miembros de Cristo, entonces vimos que puedes animar, puedes consolar a otros hermanos, ¿sí? Hasta ahora, hasta esta parte de estudio, hemos visto que el discípulo de Cristo vive saturado del Evangelio. En el versículo 16, después vimos que enseña y exhorta a otros con el Evangelio. Y ahora veremos que el verdadero, me faltó una tantita agua, sí. Es que no la encontré. Gracias. ¿Dónde está? Ya la vi, perdón, es que no la veía. Sí, y ahora veremos que el verdadero cristiano, adora al Dios verdadero con inteligencia. Nuestro pasaje en el versículo 16, la parte C, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces ya vimos que el verdadero creyente está saturado de la palabra de Dios, rebosa en sus conversaciones, puede consolar a otros y ahora vemos que se refleja en su relación vertical, canta con gracia. Esto es que su alabanza y su canto están centrados en dar gloria a Dios. Y es algo que hoy me gozo, que veía en las alabanzas que teníamos, todos son cristocéntricas. Hay muchas alabanzas o muchas iglesias que son antropocéntricas, ¿y esto qué es? Están centrados en el hombre o en su experiencia, pero aquí vemos que no.
Perdón. Entonces, les decía, vemos que nuestra alabanza debe estar centrada en Cristo, en traer y dar gloria a su nombre. Dice el Salmo 47, versículos 6 y 7, vamos ahí, hermanos. Dice así: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Cuántas veces se repite cantad? Aquí vemos, por lo menos 5 veces. Nos hace hincapié en que debemos de dar gloria a nuestro Señor en todo momento, ¿sí? Y nos dice, cantad, cantad con inteligencia. Examinemos qué es lo que estamos cantando, si de verdad es un canto que le está dando gloria al Señor, o es un canto antropocéntrico, como se le llama, que es enfocado en el hombre. Las alabanzas de un verdadero creyente son cristocéntricas, no hablan de su experiencia, como les decía, se enfocan en declarar la grandeza y los atributos de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, la alabanza expresa la centralidad de la obra de Cristo en nuestra vida. Y en tercer lugar, la alabanza expresa nuestra naturaleza redimida. Como les decía, una tendencia actual de muchas canciones es poner los sentimientos del ser humano por encima del reconocimiento de Dios y su grandeza, de su obra, ¿sí? Nuestra naturaleza redimida es fruto del sacrificio de Cristo y la misericordia de Dios al regalarnos esa vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es alabar al Señor y darle gracias por ello, ¿no? La alabanza nos enseña quién es Dios, nos muestra, debemos de reflejar su obra, tanto en nuestra vida personal, como cuando nos reunimos como iglesia a adorar su nombre, ¿sí? Cuando elijamos canciones, busquemos aquellas que realmente glorifiquen a Dios, que nos ayuden a ver su grandeza, su santidad, y también recordemos y también elijamos aquellas que nos muestren o nos recuerden lo que Jesús hizo por nosotros y nos acerquen más a Él, mis hermanos, ¿sí? Cuando entendemos quién es Dios y todo lo que ha hecho en nuestra vida, nuestro corazón solo puede responder con gratitud. ¿Y cómo es esto? Cantando al Señor, alabando su santo nombre, mis hermanos. Muchas veces esa gratitud se expresa en alabanzas sinceras que nacen desde lo más profundo de nuestro ser. Se dice que puedes conocer el grado de madurez de una iglesia por el tipo de alabanza que tienen, ¿sí? Ahora también este pasaje nos habla de himnos. ¿Pero qué es un himno? Un himno es un canto de alabanza, de honor o acción a Dios, o acción de gracias a Dios. A diferencia de los salmos, los himnos no se inscriben por inspiración divina. Recuerden que la Biblia solo es inspirada. No se inscriben por inspiración divina del Espíritu Santo. Estos himnos y no se consideran parte de las Escrituras. Sin embargo, los mejores himnos suelen incorporar porciones de las Escrituras y están llenos de ricas verdades doctrinales. Los himnos suelen ser poemas métricos, compuestos para ser cantados en grupo. Incluso en tiempos de Jesús, los himnos formaban parte de la adoración judía. Acompáñenme por favor a Mateo 26:30. Nos dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces aquí vemos que los himnos son cantos de adoración a Dios, escritos por creyentes, pero no son tomados de los salmos. La iglesia de hoy conserva una rica herencia de himnos que ha sido descuidada. Algunos de los himnos más conocidos, por ejemplo, es Sublime Gracia, que fue escrito por John Newton en 1779. Si no conocen la historia, les comparto brevemente. John Newton, cuando escribió este himno, él era un traficante de esclavos. Él estaba en alta mar, el barco iba a naufragar, más bien naufragó, y él ahí reconoció que existía Dios, vio la grandeza de Dios. A raíz de que naufragaron, él entregó su vida al Señor, el Señor le concedió arrepentimiento y escribió Sublime Gracia, porque el Señor lo rescató, mis hermanos. Este himno tiene más de 200 años. Otros himnos muy conocidos es Cuán grande es Él, que fue escrito en 1852 por Karl Bober, ¿sí?
Este himno nos muestra la naturaleza y la grandeza de Dios. Otros himnos muy conocidos, el más conocido tal vez es Santo, Santo, Santo. Fue escrito en 1826 por Reginald Herbert. Tiene más de 200 años que cantamos este himno. Otro himno muy conocido también es Oh tu fidelidad, o grande es tu fidelidad. Fue escrito en 1923. Y todos estos himnos nos muestran la constancia, la grandeza y están enfocados en mostrar los atributos de Dios. Esa es la alabanza que debemos de tener nosotros, tanto congregacionalmente como en nuestra vida personal. Debemos enfocarnos en darle gloria a Dios, en estar enfocados en sus atributos, su naturaleza y la salvación tan grande que nos ha dado, mis hermanos. Ahora bien, nuestra alabanza debe ser con gracia. Esto de con gracia no quiere decir que de una manera agradable o chistosa, sino cantar porque tenemos la gracia de Dios en nuestros corazones, ¿sí? Y se requiere de gracia cantar cuando estamos en aflicción o cuando las circunstancias parecen adversas. Esto pasó con Pablo y Silas, ¿recuerdan? Esta escena la tenemos con Pablo y Silas, es el ejemplo perfecto cuando ellos estaban en la cárcel, ¿sí? Aquí no había un escenario, no había luces ni aplausos, solo había cadenas, había oscuridad y había dolor. Y aún así cantaban. ¿Y saben por qué cantaban, mis hermanos? Porque la gracia de Dios era más real para ellos que los barrotes de la cárcel. Y eso es lo que debe de rodear nuestra vida. La gracia del Señor debe ser más grande que lo que estemos enfrentando, lo que estemos pasando en ese momento. Eso es alabanza con gracia, alabanza con propósito. Nuestra alabanza no debe ser una exhibición de nuestros talentos humanos, sino una demostración de la gracia de Dios en nuestro corazón. Cantar con gracia, mis hermanos, ya vemos que no depende del entorno, sino de la fuente interior que nos sostiene en toda circunstancia. Vamos al pasaje, veamos qué nos dice Hechos 16, de los versículos 17 al 25. Y dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendos, mis hermanos, ¿no? Después de ser azotados y echados en la cárcel, en la zona más oscura, la zona más fría de la cárcel, ellos cantaban y daban gracias a Dios. Como un poco de breviario cultural, un hermano de la iglesia tuvo la oportunidad de acudir a esta cárcel. Perdón. Estuvo en esta cárcel donde estuvieron ellos prisioneros, y dice que es de lo más oscura. Hasta nos compartió un video. Es muy oscura, no les llega la luz, parece un calabozo. Al momento de que llegan a la parte final o al cepo donde ellos estaban, está todo en una pendiente y hay un hoyo en el techo, un hoyo de no más de 1 metro. Y dice que desde ahí los aventaban hacia el piso de abajo y eran 2 metros aproximadamente de caída. Ahí estaba oscuro, ahí no había baño, imagínense los olores. Dice ahí, y imagínense tan solo caer de esa altura, ¿no? Y recordemos que el ejército romano, los romanos, no eran nada, a ver, te voy a aventar, o a ver, bájate con cuidado. No, ellos agarraban y te aventaban. Ellos agarraban y te aventaban, ¿no? O sea, eran sus enemigos y así los trataban, ¿no? ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Dice que cantaban al Señor, ¿no? Después de esta situación, imagínense.
Y yo cuando vi el video me impresioné, dije, es increíble. Y todavía cuando fue esto, y Pablo nos dice que estemos gozosos, y cuando escribió esta carta que nos dice que estemos, que cantemos con gozo, en Colosenses 5 veces nos habla del gozo. O sea, Pablo nos hace hincapié de ello y que no nos enfoquemos en nuestras circunstancias, mis hermanos. Qué tremendo, cuánta enseñanza vemos en este tipo de situaciones, ¿no, mis hermanos? El cantar con gracia, como les decía entonces, no depende de tus circunstancias, sino de un corazón que tiene en mente las bondades de tu Señor para tu vida, ¿no? Y es lo que tenían en mente en ese momento Pablo y Silas, las bondades del Señor, a pesar de estar en esa cárcel oscura y maloliente. Ahora bien, nos habla de cánticos espirituales. ¿Pero qué es un cántico espiritual? Un cántico espiritual es aquel que expresa el gozo de tu salvación, deleitarte en la grandeza de Cristo, exaltar la grandeza y el poder de Dios. En otras palabras, te muestra una variedad de temas sagrados, ¿no? Como puede ser la salvación, los atributos de Dios, ¿sí? Su gracia, eso es lo que nos enseña un cántico espiritual. Hasta este punto, hemos aprendido que el verdadero creyente vive saturado del Evangelio. Después vimos que el verdadero creyente enseña y exhorta a otros con el Evangelio. Después aprendimos que adora al Dios verdadero con inteligencia. Y ahora, como cuarto punto, aprenderemos que el verdadero creyente, su carácter y conducta reflejan el Evangelio. En el versículo 17 de nuestro pasaje central de Colosenses, capítulo 3, 17a, y dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que decimos y hacemos debe estar asociado al nombre de Jesucristo. Debemos de glorificar su nombre por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras acciones. Si permitimos cualquier cosa en nuestra vida que no pueda asociarse con el nombre de Jesús, entonces estamos pecando. Debemos de hacer todo para la honra de su nombre, mis hermanos. Primera de Corintios 10, versículo 31 nos dice así. Pablo lo escribió y dice así: si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cito al comentarista Matthew Henry en su comentario bíblico y dice lo siguiente: para el cristiano no hay áreas grises distintas de las áreas profanas. Su intención es que debe dirigir toda su conducta para la gloria y el honor de Cristo. El llevar el nombre de Jesús es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Todo padre trata de inculcar en sus hijos el honor del apellido familiar. En unos cuantos minutos, una persona puede deshonrar un nombre que les ha tomado a sus antepasados muchos años para darle prestigio. ¿Cuántas veces hemos escuchado: deshonraste el apellido familiar, deshonraste el nombre de tu familia? Con mayor razón, mis hermanos, debemos de honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que decimos y en todo lo que hagamos. La semana pasada, después de dar clase en la escuela dominical, donde les enseñamos a los niños que Dios no pasará por alto ningún pecado, les enseñamos esto al nivel de los niños, ¿no? De que un pecado, pues dimos ejemplos como es mentir, engañar a tus papás. Si te piden que dejes el celular o la televisión a una hora, debes de obedecer. Y les enseñamos esto y les pusimos el ejemplo de que también es pecado el copiar, porque no estás siendo honesto y estás pecando contra Dios, no estás siendo honesto y que Dios te está viendo, ¿no? No estás siendo honesto con ello. Al terminar la clase, una pequeñita de casi 6 años agarró, se acercó y me dijo: Dani, me dice llorando, pequé contra Dios. Digo, ¿qué pasó? Se copié en un examen y se puso a llorar la niña. Agarré y abracé a la niña y le dije: confiesa tu pecado a Dios. Confiesa tu pecado a Dios. Si un niño tan pequeño de 5 o 6 años puede conocer que está deshonrando a Dios, que está pecando contra Dios en actitudes, en cosas a su nivel, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Debemos de tener ese corazón sensible a saber en qué áreas estamos fallando a Dios en nuestras vidas. Pero solo lo vamos a lograr
cuando tengamos este libro saturado en nuestras vidas, esté rebosando esta palabra de Dios en nuestra vida, mis hermanos. ¿Sí? Cuando mientes, cuando fallas, tienes que venir arrepentido y confesar tu pecado, porque a Dios lo estás deshonrando. Eres hijo de Dios, mis hermanos. Nuestra vida es como una lámpara, ¿sí? Debe de alumbrar, pero lo que alumbra no eres tú, sino es Cristo en tu vida, mis hermanos. Esto lo vemos en el Sermón del Monte. Esa luz es porque solo Cristo está brillando en ti, y esa luz es para que puedas alcanzar a los que están en tinieblas. Acompáñenme a Mateo 5, capítulo 14. Perdón, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Y nos dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra, dice, a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo te hago la pregunta, mi hermano, ¿tu vida está reflejando a Cristo? ¿Tu vida está dando gloria a Dios? ¿Tu vida refleja quién es tu amo? Como discípulo de Cristo, entonces hasta ahora hemos visto que el verdadero discípulo de Cristo enseña, vive saturado del Evangelio, ya lo vimos. Vimos que enseña y exhorta a otros con el Evangelio. Después aprendimos que adora al Dios verdadero del Evangelio con inteligencia. Después continuamos viendo que su carácter y conducta reflejan el Evangelio de Cristo. Y por último, vamos a ver que vive agradecido por el Evangelio en el versículo 17, la parte B. Dice así: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es tener un corazón agradecido. Y como les comentaba hace unos minutos, esta es una de las 5 referencias que hace Pablo en Colosenses, donde habla de que demos gracias a Dios. Cuando recordamos que Pablo era prisionero romano cuando escribió esta carta, el énfasis en el agradecimiento se hace aún más maravilloso, mis hermanos. Un cristiano debe vivir agradecido a Dios por todo. Pablo también lo escribió en 1 Tesalonicenses 5:17, dice, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El dar gracias a Dios aún por situaciones es dar gracias a Dios aún por las situaciones difíciles en tu vida. Es dar gracias a Dios no por la situación, sino por lo que Dios hace en ella. ¿Sí? Esto te debe de llevar a pensar que para el cristiano no existe la palabra tragedia en su vida. ¿Por qué? Porque todo es para traer gloria a su nombre. Un cristiano agradece a Dios por el aliento que tiene, por su salvación, por la provisión de Dios, por los problemas, porque esto te está llevando a acercarte más a Dios, por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido. Todo lo que tienes y lo que no tienes es por gracia de Dios y nos debe de llevar a darle gracias a Él. El mundo actualmente cree que se merecen todo lo que han logrado, que es por su belleza, por su inteligencia, por su fuerza, todo por las habilidades que ellos tienen, pero olvidan que esas habilidades Dios se las dio. Se creen los dueños ellos mismos de todo, ellos mismos se hacen dioses. Dicen, gracias al factor suerte, gracias a mi empeño, gracias a mi inteligencia, gracias a que trabajé fuertemente. Pero el cristiano no piensa así. El cristiano no piensa así porque la palabra de Dios mora en abundancia. Él ha aprendido que ya ha sido consolado. Él puede dar consolación a otros y él no se da el crédito de nada. Vimos anteriormente que le da gracias a Dios en todo. Y para el inconverso que lo escucha, esto le suena extraño o ilógico. Entonces, cada vez, mi hermano, que abres la boca, debes de dar gracias a Dios, porque en ti gobierna la paz de Cristo. Esto lo vimos hace 15 días en Colosenses 3:15, que nos dice que la paz de Cristo debe de morar en nosotros. Un corazón agradecido reconoce que la voluntad de Dios es mejor que la mía y se somete gustoso a ella, porque está en paz, porque la palabra de Dios mora en abundancia, porque tiene una esperanza de gloria. Y si tú no estás agradecido, mi hermano, es porque no estás en paz, o porque la palabra de Cristo no mora en abundancia en tu vida. Si no mora en abundancia, no puedes consolar tampoco a otros.
No alabas al Señor por sus misericordias cada mañana, por lo que te da y por lo que no te da. Y tampoco, si la palabra no mora en abundancia, no estás haciendo todo para el Señor. Te pregunto, mi hermano, ¿estás dando gracias a Dios por todo? ¿O por qué no le estás dando gracias a Dios? ¿A qué te estás aferrando todavía? ¿Por qué no le estás dando gracias a Dios en tu vida? ¿En qué parte del proceso estás, mi hermano? ¿Mora en abundancia la palabra en tu vida? ¿Has sido consolado y así como has sido consolado, has podido consolar o has ido a consolar a otros hermanos? ¿Cantas al Señor por todas sus misericordias? ¿Estás haciendo todo para honrar su santo nombre? ¿Estás siendo agradecido, mi hermano? Si no lo haces, déjame decirte que no estás en paz con Dios. Cito nuevamente al comentarista Matthew Henry, una vez que fue asaltado y escribió lo siguiente, una vez que le robaron su cartera. Dice, Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca había sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron mi cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, porque yo fui quien fui robado y no quien robó. Fin de la cita, mis hermanos. Entonces, cuando todo reconoces que Dios está al control, la paz de Cristo gobierna en tus corazones. ¿Sí? A la que mismo fuimos llamados, como nos dice Colosenses 3:15. Ahora, este pasaje que acabamos de estudiar tiene un paralelo también en Efesios 5, del 18 al 19. En esta carta a Colosenses, Pablo enfatiza que seamos llenos de la palabra, pero en el pasaje paralelo que es en Efesios 5, nos habla de ser llenos del Espíritu Santo y quiero compartirles algunos paralelos. Y esto, bueno, nos refleja una vida de plenitud espiritual en Cristo y son las mismas. Nos dice, por ejemplo, en Efesios, que una vida llena del Espíritu es un creyente que está gozoso, agradecido y sumiso a Dios. En Efesios 5, de los versículos 19 al 21. También una vida controlada por el Espíritu se manifiesta en su conducta en el hogar y en el trabajo. También lo vimos en Colosenses y esto es en Efesios 5, de los versículos 22 al 6-9. Ahora, ¿cómo sabemos si un creyente está lleno de la palabra? Bueno, porque está lleno de la palabra, ¿no? Y está rebosante en ella, está agradecido y sumiso, como lo acabamos de ver. No sabemos, da la misma enseñanza a diferentes iglesias. Es lo mismo estar lleno del Espíritu que estar lleno de la palabra de Dios, estar rebosando en ella. Quiero terminar con una ilustración. Un hombre abrió un establecimiento de venta de pescado y puso un rótulo en la puerta que decía, aquí se vende pescado fresco. Un amigo le hizo la indicación de que podía suprimir la palabra aquí, para que dijera nada más se vende pescado fresco. Pues estaba sobreentendido que se vendía pescado y era aquí. El buen hombre siguió el consejo y eliminó el adverbio. Otro llegó después que le hizo la observación de que sobraba el adjetivo fresco y nada más dejó, se vende pescado. Dice, de otra manera, dice, no habrá razón para venderlo. El buen hombre aceptó también esta sugerencia y lo quitó. Más tarde vino otro que le dijo que no había razón para indicar que se vende pescado, que se vende. Dice, pues si es un establecimiento abierto al público y hay pescado, dice, está claro para venderlo. Y él nada más dejó pescado, ¿no? Por último llegó otro y le preguntó que por qué anunciaba que allá había pescado. Y le dice, quítalo, dice, no hace falta, dice, si huele a pescado, dice, desde 2 cuadras atrás, dice, no es necesario que tengas ese anuncio. Pausa, mi hermano. ¿La gente distingue que tú eres cristiano? Por tu forma de pensar, por tu forma de conducirte, por tu forma de vestir, ¿sí? Te pregunto, mi hermano, así como aquí en el ejemplo, la analogía del pescado, ¿eres olor fragante a los demás? La gente no tiene duda de quién es tu Señor. Veamos qué nos dice 2 de Corintios 2 de los versículos 4, perdón, versículos 17. Ay, perdón, creo que me equivoqué en la cita. No, déjenme revisar. 2 Corintios.
bueno, aquí la tengo. Perdón, es 1 Corintios 15:57 y nos dice así. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios 2, del 5 al 17 también nos dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta, dice, en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hermanos, ¿huele la gente de donde hay cristianos? Hace un momento leíamos el Salmo 19:14 que dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La gente puede ver en ti las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. Pueden ver que vives saturado del Evangelio. Pueden ver que vives, enseñas, consuelas y animas a otros con el Evangelio. Tu vida refleja que adoras al Dios del Evangelio con inteligencia. Tu carácter y tu conducta reflejan el Evangelio en tu vida, mi hermano. ¿Vives agradecido por el Evangelio? Oremos, mis hermanos, para que en nuestra vida no quede duda de quién es nuestro Señor, que su palabra esté rebosando en nuestras vidas y todos puedan ver quién es nuestro amo. Inclinamos nuestro rostro. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, y se mantiene fresca, Señor, y nos penetra hasta nuestras almas y discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a que podamos amarte para que tu palabra more en abundancia en nosotros, Señor, en nuestra conducta, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, Señor. No quede duda de que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo. Que las palabras que salgan de nuestra boca sean para darte la gloria, Señor. Por esa salvación tan grande que nos has dado, Señor, que no merecíamos. Por esa obra que estás haciendo en nosotros, Señor, y podamos reflejar tus atributos y tu grandeza en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido y no creer que nos merecemos todo por nuestras habilidades, Señor, porque no merecemos nada. Por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, Señor, todo nos lo has dado tú. Todo es por ti y para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que la palabra esté rebosante en nuestras vidas, Señor, para que otros puedan, para que tu luz sea glorificada, para que tú seas glorificado, Señor, y puedan ver que la luz que brilla en nuestras vidas es porque tu Hijo Jesucristo nos ha transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.